el video del día de hoy realizaremos el dibujo de un perfil de torneado, luego editaremos o crearemos una herramienta para realizar un proceso de refrentado, cilindrado, de desbaste y acabado utilizando el proceso de torneado disponible acá en Mastercam. Comencemos. Tenemos este perfil de torneado, el cual es bastante simple, tiene varios cambios de sección, una conicidad, así que comenzaremos. Nos dirigimos entonces a la pestaña de tortura alámbrica, crearemos una línea entre extremos, desde el punto de origen hacia arriba, con una longitud igual a 10 milímetros. Luego crearemos este pequeño bisel. Primeramente partimos con esta cota. Cabe mencionar de que al dibujar en este sector, nosotros estamos creando la mitad del perfil en revolución. Por lo tanto, nuestra dimensión, si acá está indicada de forma diametral, al momento de ingresar el valor en Mastercam debe estar dividido por 2 o bien ingresar ya la medida de forma radial. En este caso serían 5 milímetros. ¿Cómo verificamos de que tiene los 5 milímetros? Nos desplazamos a la pestaña dibujos y vamos a realizar una medición vertical en este caso. En este caso tenemos los 5 milímetros. Seleccionar y suprimir, ya que no nos va a servir la cota en este momento. Luego creamos una línea hacia la izquierda de una longitud de 22 milímetros. 22 milímetros. Luego una línea hacia arriba con una distancia tal que sea la diferencia entre 22 y 10 dividido 2. En este caso la diferencia es de 12 dividido 2 serían 6 milímetros hacia arriba. Luego creamos una línea hacia la izquierda con una distancia de 10 milímetros. Luego debemos crear una línea hacia arriba que tenga la diferencia entre 30 y 22, 8 milímetros. En este caso son medidas radiales, serían 4 milímetros de longitud. Y OK. Nos debemos desplazar hacia la izquierda a esta distancia que corresponden a 12 milímetros. Clic punto de inicio, la dirección de la línea, la longitud 12 milímetros, Enter. Y luego tenemos una conicidad, la cual podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a crear dos líneas de apoyos, una hacia arriba y otra hacia el costado, y luego uniremos las dos líneas de extremo a extremo. Por lo tanto, hacia arriba nuestra distancia debe ser 42 menos 30, serían 12 dividido 2, 6 milímetros. Luego hacia la izquierda, longitud total 13 milímetros. Y ahora nos queda unir ambas terminaciones. Para eliminar podemos seleccionar la línea y suprimir. En este caso, como es más de una línea, podemos ir a la pestaña inicio, eliminar entidades, seleccionamos las entidades y finalizar selección. De esa forma es más rápido borrar cuando tenemos que eliminar más de una línea. Y luego cerramos y terminamos con esta línea hacia la izquierda con una distancia que sea igual a la diferencia entre 72 más la sumatoria de 20, 30, 42, 44, 47, 57 menos 72. 72 menos 57. Tenemos una línea de 15 milímetros. Y nos queda nuestro perfil de torneado. En este caso no es necesario cerrar el perfil completo. Por ejemplo, llegar hasta acá y
cerrar este perfil, luego eliminar las líneas que están intersectadas, ya que estas líneas que están acá no son necesarias para hacer el mecanizado, el módulo de torneado. Lo que nos falta acá es hacer el bisel de 2 milímetros, de 2 por 2 milímetros. Por lo tanto, nos vamos al comando achaflanar, utilizamos la distancia de 2, como es un bisel de igual distancia para ambos costados, dejamos activa la opción solamente una distancia. Seleccionamos la línea en las cuales se va a crear. Aceptar. Acá en Mastercam también podemos crear el sólido de este perfil, yendo a la pestaña sólido, yendo a rotar, seleccionamos la cadena, en este caso debe ser sí o sí una cadena cerrada, para rotar este perfil. Y dice selecciona una línea como eje de rotación, en este caso la vamos a rotar acá. De esta forma nosotros podemos crear el sólido en 3 dimensiones del perfil que nosotros hemos creado. En el caso práctico de esto no es necesario crearlo, lo voy a borrar, debido a que solo debemos trabajar con el perfil para este torneado simple. Luego que tenemos creado nuestro perfil, nos desplazamos hacia la pestaña máquina y cargamos la opción predeterminada de torneado, asumiendo una máquina X de trabajo. Luego de que está cargado el grupo de máquinas, en este caso el torno por defecto en milímetros, el primer paso a realizar es la configuración del material en bruto. Cuando se carga esta pestaña, debemos cargar el material en bruto, específicamente sus dimensiones de diámetro y largo, las mordazas, la podemos configurar de distintas maneras, la contrapunta, en caso de utilizar la contrapunta para mecanizar, y alguna luneta. Partamos por configurar el material en bruto, nos desplazamos a propiedades, y acá podemos ingresar de dos maneras nuestras dimensiones en bruto del material. La primera es haciéndolo directamente en esta pestaña donde ingresamos el diámetro, por ejemplo 80 milímetros, y el largo 150 milímetros. Ese es un ejemplo. Vamos a visualizar, al hacer clic en vista previa del límite del material en bruto, y se ve una línea segmentada donde está ubicado nuestro material en bruto. Y la segunda opción es utilizar márgenes. ¿Cómo funciona esta opción? Para utilizar esta opción, nosotros debemos ingresar acá el diámetro de la pieza y la diferencia para llegar al material en bruto debemos agregarla de forma radial. Lo mismo con la longitud. Ingresamos la longitud de la pieza a trabajar. Lo mismo para el margen derecho, es la cantidad de material que vamos a tener desde la cara donde inicia la pieza hacia la derecha para hacer un refrentado. Y en el margen izquierdo debemos agregar la diferencia entre la longitud real de la pieza y la longitud del material en bruto. Lo que yo utilizo siempre es ingresar directamente acá el material en bruto. Y acá al usar márgenes solo agrego el margen derecho para agregar un cierto tramo de material para realizar un refrentado. Acá haciendo botón derecho nosotros podemos ingresar distintos valores con respecto a coordenada de un punto X, coordenada de un punto Y, radio de un arco, etcétera, etcétera, etcétera. Distancia entre dos puntos. En este caso puntual yo voy a agregar coordenada de un punto Y para conocer este valor. En este caso este valor es de 41, o sea diametralmente tiene 42. Por lo tanto, yo debo ingresar mi diámetro en bruto de la pieza. Vamos a suponer que tenemos un material en bruto de diámetro 45 milímetros
y la longitud, vamos a visualizar el plano, que esta pieza tiene un largo de 72 milímetros, por lo tanto vamos a dejar una longitud total de material en bruto de 100 milímetros. Margen derecho, vamos a agregar 1 milímetro de margen derecho para realizar un refrentado. Previsualizamos el material y se nos crea la sección con el margen a la derecha, diámetro en bruto y su cierta longitud. Enter para continuar. Damos clic en aceptar y luego configuramos las mordazas que van a estar en nuestra máquina. Eso va a depender puntualmente qué tipo de mordaza utilizaremos. Hacemos clic en propiedades. Tenemos la opción de utilizar la genérica o la más común que tiene esa configuración. Tomar la mordaza desde el exterior para tomar la pieza. Una toma interior con distintos tipos de sujeción o distintos puntos de sujeción. En este caso vamos a seleccionar la primera que viene por defecto, que es el valor más común. Acá nosotros podemos agregar los valores según estas cotas que están acá identificadas con los valores reales que tiene nuestra mordaza. Una vez modificado según lo que se tenga en la máquina real, nosotros vamos a seleccionar acá posición para identificar la posición real de las mordazas en nuestra pieza. Si se fijan en este sector, la mordaza está tomando una posición en el punto de origen y esa no es nuestra posición real. Las mordazas van a estar presentes en este sector. Por lo tanto, como lo trasladamos, debemos activar esta casilla posición de material en bruto. Ahí ya la mordaza se traslada hasta este sector, toma este diámetro y donde termina, pero debe haber una cierta distancia acá de sujeción hacia la derecha. En este caso vamos a dejar 20 milímetros y acá podemos visualizar que la mordaza se desplazó y está tomando desde la cara donde comienza la mordaza hasta donde termina nuestro material en bruto 20 milímetros de sujeción. Enter, aceptar y luego debemos crear la configuración de la herramienta. ¿Cómo debemos configurar la herramienta? Tenemos las siguientes opciones. Podemos cargar cierta velocidad de trabajo desde la herramienta, considerando el material, desde valores predeterminados o algunos definidos por nosotros. En el caso puntual, yo voy a seleccionar desde herramienta y al momento en que creemos la herramienta nosotros vamos a agregar nuestros valores de corte para la herramienta. O bien dejarlo la segunda opción es dejarlo acá desde material. Y Mastercard nos va a entregar unos ciertos valores de corte recomendados para el material de trabajar. Donde modificamos el material, nos desplazamos hasta el final abajo, nos desplazamos a la parte inferior de la ventana y vamos a indicar acá en seleccionar. Debemos cambiar acá el origen de torneado actual a torneado biblioteca. Se nos van a cargar una cierta cantidad de materiales disponibles. En este caso vamos a suponer que tenemos un acero 1030 y seleccionar. Voy a dejar activada esta opción. De igual manera, más adelante podemos modificar la velocidad de trabajo, así que no es imperativo dejarlo activado desde un principio, lo podemos modificar. Acá en configuración de trayectoria tenemos ciertas casillas que podemos activar o no. Puntualmente yo no utilizo ninguna de estas, debido a que si activo acá asignar número de herramientas en secuencia, de manera que yo voy agregando herramientas, se van agregando solo los números de herramientas, y en un caso práctico eso no es así, debido a que uno monta la herramienta en la máquina
y en función de ese número de herramientas, nosotros al agregar esa herramienta a la biblioteca ingresamos el número que corresponde. Lo mismo hacia abajo, yo personalmente no lo utilizo. Por lo tanto, damos en aceptar. Tenemos configurado nuestro perfil de trabajo, nuestro material en bruto y nuestras mordazas. Acá podemos activar o desactivar el sombreado del material en bruto, que personalmente considero que de esta forma se ve mucho mejor. Luego que tenemos nuestro perfil configurado en nuestro material en bruto, debemos crear las trayectorias de trabajo, para lo cual tenemos dos opciones: desplazarnos en este menú superior, donde el torneado principal está ubicado en este sector, donde tenemos las operaciones de desbaste, acabado, taladrado, refrentado, roscado, ranura, etc. O bien hacer clic acá en grupo de trayectorias, botón derecho, trayectorias de torneado o de torno, y tenemos indicadas las trayectorias de trabajo. Personalmente prefiero utilizar este panel. El primer proceso que realizaremos será un refrentado para eliminar este sector de sobrematerial. ¿Qué herramienta voy a utilizar para hacer este trabajo? Viene por defecto cargada la herramienta de biblioteca, y en este caso tenemos la siguiente. Tenemos herramienta rómbica de 85 grados que corta de derecha a izquierda, la misma herramienta pero que corta de izquierda a derecha, y así tenemos una cierta cantidad de torneado para torneado exterior. En este caso yo voy a utilizar la herramienta número 1 para hacer botón derecho. En caso de que por algún motivo debamos editarlo, tenemos la opción acá de editar herramienta, en donde según el código del inserto nosotros podemos obtener, según los catálogos disponibles, Mastercam, tenemos disponible herramientas Sandvik, Iscar, Kennametal, BTL Tools, etc. Generalmente son herramientas con bastante años en la industria. Puede que en algún caso puntual no esté la herramienta o el catálogo de herramientas específico de la máquina. En ese caso nosotros podemos crear la herramienta o modificarla según nuestra necesidad: torneado general, de rosca, ranurado, broca, machuelo, etc. En este caso, en nuestro inserto el que viene es un del catálogo por defecto, que su código es el CNMG 120408 según la norma ISO, y tiene una placa rombo de 80 grados, por eso corresponde a la letra C. La letra N, el ángulo de incidencia, en este caso 0 grados. M corresponde a la tolerancia que va a tener nuestra plaquita. La letra G, qué tipo de sección transversal tiene, si tiene agujero, si no tiene agujero, etc. Y las dimensiones: 12 corresponde al diámetro inscrito en nuestro inserto, 0,4 corresponde al espesor de nuestro inserto, está normalizado, y 0,8 al radio de la punta de la herramienta. Lo mismo nuestro porta herramientas. Tiene esta codificación también normada por la norma ISO, y también es totalmente editable, donde nosotros podemos agregar manualmente, en caso de que no esté disponible dentro del catálogo, las distancias correspondientes a nuestro porta herramienta, o bien el estilo o la forma que tenga este porta herramienta. Para visualizar al momento de modificar
si nosotros llegamos a modificar o a crear la herramienta, ¿cómo visualizamos el perfil que va a tener? Debemos hacer clic acá en herramienta de dibujo y vamos a tener el perfil aproximado del inserto y del portaherramientas. ¿Por qué es importante tener creado esta herramienta tal cual está en la máquina? Debido a que con este perfil del portaherramientas y con el perfil de la herramienta, la simulación va a ser totalmente fidedigna a lo que realmente va a suceder en la máquina. Por lo tanto, es realmente importante tener la herramienta tal cual está montada en la máquina. En este caso lo vamos a hacer de forma generalizada y con las herramientas que están disponibles a modo de ejemplo. Aceptar, aceptar nuevamente, y acá tenemos velocidad de avance 0.2 milímetros por revolución, recomendado por Mastercam según el material de trabajo. Velocidad de corte de lucillo, que podemos trabajar a velocidad de corte constante o con alguna RPM fija. En el caso de torneados CNC siempre se recomienda trabajar con la velocidad de corte constante. En este caso la unidad de medida que trabaja acá son 80 metros por minuto. Y en función del diámetro del material, las RPM van aumentando o disminuyendo. Y este parámetro bastante importante es la velocidad máxima de lucillo. Principalmente en el refrentado se da de que la herramienta se va acercando al cero, por lo tanto las RPM van aumentando exponencialmente, por lo tanto la velocidad máxima de lucillo debe ir modificada sí o sí en este panel. En este caso yo ingresaré 2500 RPM como máximo. Y acá en el comentario vamos a agregar el nombre del proceso. Siempre es importante agregar en el comentario el nombre del proceso debido a que cuando se genera el código de programación se puede visualizar qué punto estamos trabajando o visualizando en el programa debido al comentario, ya que va a estar primeramente el comentario y luego todo el proceso con los códigos G para realizar ese mecanizado. Entonces yo voy a anotar acá refrentado y luego vamos a modificar el uso de refrigerante si es que viene activado por defecto. En este caso está activado por defecto. Acá está totalmente desactivado, pero lo vamos a dejar tal cual debido a que vamos a suponer que vamos a mecanizar a cero y por la dureza del material es totalmente recomendable utilizar el refrigerante de la máquina. Aceptar. Parámetro de refrentado. Debemos activar la profundidad de corte en el desbaste. ¿Por qué es importante activar esta pestaña? Debido a que si yo no activo esta pestaña y ejecuto el proceso, vamos a hacer un zoom en esta zona, la herramienta de corte solamente con una pasada desbasta toda esta zona de material, en este caso 1 milímetro. Voy a seleccionar en este sector trazar operaciones seleccionadas, que es una simulación bastante rápida de lo que se va a realizar. Voy a acercarme un poco, voy a activar el porta herramientas. Entonces acá nosotros tenemos nuestra herramienta. Voy a bajar la velocidad de reproducción de esta zona y voy a dar reproducir. Voy a aumentar un poco la reproducción. Voy a hacer un zoom. Si se fijan, este milímetro va a ser devastado por todo este sector. Como este perfil de herramienta es bastante robusto, sin problemas podría sacar ese milímetro. Pero cuando tenemos herramientas que son más agudas, se vuelve más peligroso que la herramienta saque de una sola pasada el material de trabajo. Por lo tanto, para modificar esta cantidad de pasadas, vamos a modificar acá en parámetros esta casilla que indica la profundidad de corte en el desbaste. Yo recomiendo que no sea mayor al radio de la punta de la herramienta en la profundidad de corte en el refractado. En este caso, 0,8 milímetros.
Y acá a la distancia de sobrecorte, yo también agrego 1 milímetro de más para que con respecto a este centro la herramienta se traslade un poco más abajo. Lo demás lo dejo tal cual, no es necesario modificar y aceptar. Como hicimos una modificación al proceso, nuestra trayectoria está con una X roja, quiere decir que no se ha simulado o no se ha regenerado. En este caso selecciono acá arriba la opción regenerar todas las operaciones. Regenero y se me realiza el proceso. Simulo nuevamente y ahora debería hacer dos pasadas. Entonces pasada número 1 deja un trozo de material para la última pasada. Y acá la distancia sobre corte se activó, la herramienta pasa por debajo del centro y termina el proceso. Aceptar. Luego realizaré el desbaste de este perfil seleccionando el proceso correspondiente. En este sector yo puedo seleccionar el tipo de encadenamiento. En este caso está solamente activada la estructura alámbrica, está desactivada la opción en 3D o sólido, debido a que solo tenemos activo una estructura alámbrica. Selecciono el punto de inicio, selecciono el punto final y tengo identificado cuál es el perfil que va a mecanizar nuestra máquina. En el caso de que la flecha verde indica el punto de inicio del perfil y la flecha roja indica dónde termina el perfil. En el caso de que nos quedase al revés, acá la herramienta va a generar un error debido a que no puede, por su geometría, no puede comenzar a cortar desde el lado izquierdo hacia el lado derecho. Por lo tanto, con esta opción nosotros podemos invertir la cadena para que comience en este punto y termine en la parte superior. Aceptar. Ahora voy a seleccionar otra herramienta para que haga un cambio de herramienta, que será esta herramienta rómbica de 35 grados. En este caso viene por defecto la herramienta, el número de herramienta, la cual se puede modificar de la siguiente forma en parámetros. Puedo modificar el número de herramienta, puedo modificar la velocidad de avance recomendada, la velocidad de avance de penetración recomendada, que hace referencia a cuando la herramienta se entierra en el material, siempre debe ser menor al avance de corte lineal, velocidad de corte constante de velocillo, su nombre, etc. En este caso lo vamos a dejar tal cual y la velocidad de avance la vamos a modificar acá. Tomando de referencia una herramienta que tenemos disponible en el laboratorio, que corresponde a esta imagen, en donde es una herramienta de Mitsubishi con el código BCMT160404. Esta caja de herramientas nos indica que podemos trabajar para materiales del grupo P, M y K, que corresponden a aceros al carbono, aceros inoxidables y aleados y fundiciones. ¿Dónde están estos datos de corte? En esta zona. Para aceros al carbono, aceros inoxidables y fundiciones. Como referencia tenemos que la velocidad de corte de trabajo puede ser entre 90 y 125 metros por minuto recomendado para trabajar aceros al carbono, y el avance entre 0,3 y 0,08 milímetros por revolución, o 410 y 295 pies por minuto, o bien el avance en pulgadas de 0,012 y entre 0,003 pulgadas por revolución. Estos valores los vamos a tomar como referencia de trabajo para esta herramienta y para este ejemplo. Por lo tanto, la velocidad de avance, voy a agregar un avance de 0,25 milímetros por revolución. La velocidad de corte y el ingreso a Mastercam, en función de los datos de la herramienta visualizados anteriormente, están por sobre lo recomendado. Por lo tanto, lo vamos a bajar al mínimo disponible
al mínimo recomendado de 90 metros por minuto. Acá la velocidad máxima lucido también la voy a dejar en 2500 RPM, y acá siempre el comentario debe ir, en este caso es el proceso de desbaste. Parámetro de desbaste, acá yo voy a ingresar la profundidad de corte, milímetros. Acá está por defecto la opción de trabajar con pasos iguales o una profundidad de corte igual, automático, que se va a ir adaptando en función del material, de la cantidad de material disponible. O sea, nunca va a ser, o en algunas ocasiones no van a ser 2 milímetros, puede ser un poco más o un poco menos, o bien teniendo la opción de ir incrementando o disminuyendo esta profundidad de corte. En este caso, lo más utilizado es, al momento de mecanizar diámetros pequeños, es ir trabajando desde una profundidad de corte inicial mayor e ir disminuyendo, por ejemplo, a las últimas pasadas de 0.25 milímetros. En incrementos de, esto se puede desactivar, pero en este caso pueden ser incrementos o variaciones de 0.5 milímetros o incluso menos. En este caso puntual yo lo voy a dejar, o para este ejemplo yo lo voy a dejar en pasos iguales de profundidad de corte de 2 milímetros. Sobre medida, este valor es importante considerar siempre que sea un valor mayor al radio de la punta de la herramienta. En este caso es una herramienta de 0,8 milímetros, por lo tanto vamos a dejar una sobremedida en el eje X, que es para el acabado diametral de 1 milímetro, radial, diametralmente serían 2 milímetros, y sobre medida Z, este valor lo podemos dejar tal cual, principalmente porque en el proceso de torneado se procura dar buena terminación superficial y control de tolerancia en los diámetros, en el eje X. Distancia de entrada, no es necesario modificarla a menos que en este punto, por alguna razón, tengamos una contrapunta. Esto lo podríamos disminuir, pero no es el caso. Vamos a visualizar la entrada y salida, que principalmente es qué inclinación tiene la herramienta al momento de entrar y al momento de salir. En este caso, la herramienta va a entrar paralelo al eje longitudinal. En teoría la herramienta va a entrar en este sentido. Yo de forma práctica siempre dejo, o la mayor parte de las veces dejo, este vector de entrada perpendicular a ese eje. El vector de salida yo siempre lo dejo inclinado a 45 grados. Aceptar. Parámetros de penetración. Estos parámetros se modifican en caso de que hayan algunos valles en el eje X y en el eje Z. En este caso puntual es totalmente lineal el cilindrado que se va a hacer, así que no es necesario modificarlo. Y por último, el reconocimiento del material en bruto. Acá es totalmente recomendable usar material en bruto para el límite exterior. ¿Qué quiere decir esto? De que Mastercam toma en consideración todo el material que debe sacar para llegar a dejar el perfil creado. Aceptar, aceptar, y vamos a ver la simulación. Después, como hicimos anteriormente, el trazado de la trayectoria, y la herramienta está haciendo el proceso de desbaste, dejando siempre un sobrematerial tanto en el eje X de 1 milímetro, que sería esta distancia, y 0,2 milímetros en el eje Z. Por lo tanto, solamente faltaría realizar la pasada de acabado. Punto inicial, punto final, aceptar. En este caso, no habría problema en utilizar esta herramienta. Lo que sí debemos hacer es disminuir el avance.
0.1 milímetros es el valor que voy a utilizar. Velocidad de lucillo van a ser 125 metros por minuto, lo que estaba recomendado en la caja de herramientas, tomada como referencia. Y el valor máximo de lucillo lo vamos a aumentar de 2500 a 3500 RPM. El comentario va a ser acabado. Y en parámetros de acabado no es necesario modificar nada excepto el vector de entrada perpendicular al eje longitudinal y el vector de salida ya está a 45 grados. Aceptar, aceptar y tenemos el proceso de acabado. ¿Cómo simulamos esto en 3D? Debemos seleccionar en este sector todas las operaciones y trasladarnos acá al lado de trazar. Tenemos la opción de verificar estas operaciones. Hacemos clic. Se carga la simulación. Nuestra ventana de simulación. En donde tenemos la opción de poder ver en tres dimensiones el proceso de fabricación. En la ventana superior podemos activar o desactivar componentes de la herramienta, en el caso del torneado, el portaherramienta o el inserto. Podemos activar o desactivar las trayectorias de la herramienta en sí, dejarla de forma opaca o bien desactivarla, material en bruto, las sujeciones, etcétera, etcétera. La estructura alámbrica, que es el perfil que nosotros creamos. En la parte inferior podemos modificar la velocidad de reproducción, en este caso la voy a dejar cerca de la velocidad más lenta. El rendimiento, vamos a aumentar la precisión. Esto va a permitir que la gráfica de cómo se genere esta simulación sea mejor o la mejor disponible. En este sector podemos visualizar información de movimiento, información de trayectoria. ¿Cuál es lo importante aquí? Que tenemos acá un tiempo total estimado de fabricación. Para este ejemplo, la máquina en teoría demora 2 minutos y 34 segundos aproximadamente. Un proceso bastante rápido. Reproducimos la simulación. Hace el refrentado. Luego, por mientras voy a desactivar los ejes para que se pueda visualizar mejor. Ahí está haciendo el proceso de cilindrado. Voy a aumentar un poco la simulación. Hace el desbaste. Y ahora realizar el proceso de acabado. Y este sería nuestro proceso de torneado. Voy a desactivar también las trayectorias. Y esta sería nuestra pieza terminada en nuestra máquina CNC. Cerramos. Y el último paso que queda a grandes rasgos del proceso, solamente considerando este proceso bien simple, sería la generación del código. ¿Dónde generamos el código para que este proceso se pueda realizar en la máquina? Es acá, teniendo todas las carpetas a exportar activadas, damos acá en postprocesar operaciones seleccionadas. Viene un postprocesador por defecto, que es el MPLFAN, que sirve para cualquier torno. Control FANUC, aceptar. Lo voy a guardar en el escritorio y lo voy a guardar con el nombre programa ejemplo 2. Guardar. Se va a abrir nuestro código, en el cual podemos editar acá en Mastercam Code Expert. Acá cargo nuestro código. Lo que siempre yo modifico o elimino es estos comentarios que están de más. También acá la herramienta. Acá está el comentario que agregamos nosotros: proceso refrentado, cambio de herramienta, RPM, velocidad de corte constante, la pasada en los códigos,
Luego cambio de herramienta. Para el proceso de desbaste, acá también podemos eliminar esto. No es necesario tenerlo activo. Acá lo que hace en esta parte es eliminar el corrector de la herramienta. Acá N01 es una parada opcional. Por lo tanto, también podemos borrar esto. Luego se hace el desbaste. Cambio de herramienta. Bueno, se va al cero máquina. Se posiciona la herramienta. Hace el cambio de herramienta, etc. Guardamos este archivo, que se queda en formato NC, y lo cerramos. Guardamos el archivo en el escritorio como ejemplo 2 y nos vemos en la próxima clase con más procesos de torneado.